Estamos en directo, son las 12 menos 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos hablando de libertad de prensa, las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias, que él mismo tendrá opción de explicarnos enseguida. Nos quedábamos antes de ir a publicidad con una cuestión, una pregunta que le planteaba Andrea Ropero al líder de Podemos. Adelante. Sí, era una pregunta a raíz de unas declaraciones que hemos oído, que él decía que el 80% de los medios de comunicación están en poder de dos grandes empresas y que eso no garantiza la libertad de expresión. Yo le preguntaba a Pablo Iglesias cuándo él ha visto que su libertad de expresión no estaba garantizada, en concreto en esta casa. Yo he dicho que mi libertad de expresión siempre ha estado garantizada aquí, pero en última instancia porque esto depende del trabajo de periodistas. Los periodistas trabajan donde hay trabajo, pero que la concentración de la propiedad, déjame acabar, que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación supone un riesgo para la libertad de expresión, no lo digo yo, lo dice un informe del Parlamento Europeo del año 2007. Y os leo el origen de las polémicas declaraciones mías. Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho. Si todos los medios de comunicación están en manos de Coca-Cola, pues es difícil que alguien hable de si hay una mosca muerta dentro de una botella o de las condiciones de trabajo de sus empleados. ¿Eso quiere decir que todos los medios tienen que estar bajo el control del gobierno? Claro que no. De lo que hablamos es de algo que nos han enseñado la tradición política norteamericana, check and balance. La libertad, la pluralidad es incompatible con los oligopolios y con los monopolios. Y además es terrible que en un país buena parte de los medios de comunicación sean solo la capacidad de un multimillonario de comprárselos, que hay que ser millonario para tener un periódico, y que buena parte de los medios públicos como Telemadrid o como Canal Nou se conviertan en instrumentos de propaganda del gobierno, o en el caso de Telemadrid, que a mí en estas cosas me parece que el gobierno debería impedir estas cosas, financiara con 2,7 millones de euros al periódico de Eduardo Inda para hacer documentales sobre la teoría de la conspiración del 11M o contra el doctor Montes. Dinero de los madrileños. Yo digo que el sector público tiene que impedir que el dinero de los ciudadanos se utilice para hacer propaganda. Ya que le has citado, vamos a darle paso. No nos financiaron, como siempre falta la verdad. No nos financiaron, compraron los documentales y punto, se hizo el trabajo. Lo que yo no sé si los servicios que tu Centro de Estudios Políticos y Sociales ha prestado a Venezuela se han prestado, tu Filesita, que por cierto, tengo que reconocer... Tienes que pararle. Tengo que reconocer... No puede decir a ver, por favor, te rogaría, en lo posible, si a él le molesta, ya lo hemos oído una vez, no sigas insistiendo ahí. Insisto. La Filesita de Pablo Iglesias... No puede ser en un debate eso. Es decir, yo hablo de un dato de 2,7 millones de euros que pagó Telemadrid al mundo. Filesita no. Adelante. Filesita es un delito. La Filesita de Pablo Iglesias... No me vas a imputar delitos en un programa, Inda, no. Delitos no. Espera, Pablo, vamos a dejarle... Estamos en desacuerdo, un momento, por favor, hemos empezado bien el debate, que no se nos tuerza. Vamos a dejarle, por favor, la Filesita de Pablo continuar. Iglesias... Ya le hemos afeado lo de la Filesita, pero por favor... Ha percibido 3,7 millones de euros y Pablo Iglesias durante varios programas me decía que yo mentía. Mientes, Inda, mientes. Y es verdad, yo mentía, porque no han percibido la Filesita de Pablo Iglesias 325.000 euros, como yo decía, sino 3,7 millones de euros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy estupefacto con el ataque y el arranque liberal que le ha entrado a Pablo Iglesias. Yo estoy también a favor de que haya más medios de comunicación, de que no haya oligopolios y que no haya duopolios. Lo que no estoy a favor es de lo que él propuso esta semana, que es el control público de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el control público de los medios de comunicación es algo que se da en la Cuba de Fidel Castro, lo que desgraciadamente se daba en España con la dictadura franquista, lo que ocurría en Portugal con la dictadura de Salazar, lo que ocurre en Corea del Norte, lo que ocurría en la Unión Soviética, lo que ocurría en la Chile de Pinochet. Yo lo que deseo es que los medios de comunicación sean libres. ¿Por qué? Porque eso garantiza el derecho de los ciudadanos a saber lo que ocurre. Pero si hay control público de los medios de comunicación, no hay libertad de expresión. Y si no hay libertad de expresión, Pablo, no hay democracia. Pablo, por favor. Control público de los medios de comunicación es Alfredo Urdazi. Control público de los medios de comunicación es repartir licencias de televisión digital a tus amigos, como hacía Esperanza Aguirre. Control público de los medios de comunicación es utilizar Canal Nou como un dispositivo de propaganda del PP y luego cerrarla y echar a los trabajadores. Control público de los medios de comunicación es utilizar Telemadrid como el aparato de propaganda del Partido Popular. Lo que yo digo es que las instituciones públicas tienen que garantizar el derecho a la información, porque responden a los ciudadanos. Los ciudadanos
ciudadanos tienen derecho a que se les informe de manera veraz. Los periodistas tienen derecho a que ningún millonario les llame por teléfono para imponerles un titular o para decirles sobre qué tienen que escribir y sobre qué no. Y el Estado tiene que garantizar que la información es un derecho, que hay pluralismo, que todos los medios de comunicación no están en manos de los mismos. Lo que no puede ocurrir, como ocurría, por ejemplo, con la señora Mato cuando estaba en el Ministerio de Sanidad, es que toda la publicidad institucional... Es verdad, todavía está, que toda la publicidad institucional fuera a medios de comunicación de la derecha. Eso no puede ocurrir. Cuando es publicidad institucional que se supone que vincula a todos los ciudadanos, tú no puedes utilizar eso para que Libertad Digital o para que La Gaceta o para que La Razón reciban muchos ingresos del Estado, porque es dinero de los ciudadanos. Y yo digo, no se puede consentir que un gobierno convierta en propaganda las televisiones públicas y luego las privatice. No se puede consentir que un gobierno convierta los informativos en un aparato de propaganda. Los trabajadores de Televisión Española han denunciado a Somoano porque ha dado la instrucción de prohibir dar noticias de Podemos. A mí Televisión Española, que es una televisión pública, no me ha llevado a hacerme una entrevista con 1,3 millones de votos. Eso es control democrático. Vamos a continuar. Eduardo, ¿te has aludido? No, yo lo que quiero decir es que breve, por favor, yo estoy de acuerdo con lo que dice de los medios públicos. Es una vergüenza lo que ocurre en Televisión Española, lo que ocurre ahora, lo que ocurría con el PSOE, lo que ocurría en menor medida con la UCD, lo que ocurre en Telemadrid es escandaloso, lo que ocurre también, por cierto, en Canal Nou, lo que ocurre también, por cierto, en TV3, lo que ocurre en Euskal Telebista, en Canal Sur, en todos los medios de comunicación públicos de este país. Yo, siempre lo he dicho, yo por mí cerraría los medios de comunicación públicos si no son, déjame terminar, si no son como es la BBC en Inglaterra. Si no es eso, yo no quiero medios de comunicación públicos porque están siempre al servicio del que gobierna. Y el dinero de los ciudadanos no está para hacer propaganda al señor que gobierna. Y otra cuestión, cuando tú hablas de control de medios de comunicación por parte de los poderes públicos, también te referías a los medios de comunicación privados. Es lo que yo criticaba. Es decir, que hay control público y hay un control férreo de los medios de comunicación públicos por parte del poder de turno, eso es verdad y es un escándalo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me parece igualmente escandaloso es que tú propongas que se controle desde el poder público los medios de comunicación privado, que lo dijiste. Espera un poco, Pablo, antes de contestar. Pues no lo precisaste. Vamos con Arenales. Yo no sé, Pablo, si antes te había sentido celoso, y permíteme la broma, porque lo que pretendo, soy una persona muy cariñosa y lo único que pretendo es que prefiero que en vez de agresividad que lo que haya es un debate. Y si para eso hace falta tener un gesto de cariño, lo que quiero es que haya debate y que la gente se entere de las distintas posturas que tenemos cada uno. Pero tampoco te voy a llamar a ti corrupto porque hayas asesorado al gobierno de Venezuela. Como parece que has asesorado. Lógicamente, aunque aquí se haya dejado otra cosa. Pero hablando de Venezuela, yo no sé si cuando tú has dicho esto te podrías referir, y casi te lo pregunto, a algo parecido como el programa Aló Presidente, el que tenía Chávez, que era un programa de 8 horas donde todo el mundo lo tenía que llamar y decir lo guapo que era y cada día le salían los ojos más azules y todo tenía que ser estupendo. Es decir... No sabía que había programas más largos que el nuestro. Es decir, sí, con absoluta certeza. Creo que los discursos del señor Castillo y del señor Chávez superan la duración de este programa con diferencia. Lo que está claro es que yo siempre digo, tenemos los mismos objetivos. Los políticos, por regla general, o casi siempre tenemos los mismos objetivos: generar empleo, que la gente viva mejor, el que las televisiones públicas tengan un carácter didáctico y haya libertad de expresión, el que sean plurales. Pero claro, siempre la diferencia entre el centro izquierda o la gente de izquierdas y el centro derecha siempre es la misma, es en el cómo, y sobre todo la gran diferencia después de un siglo de la nacional es en los resultados. Sobre todo la gran diferencia está ahí, porque tú cuando dices, estás diciendo, atacando por una parte el control de los millonarios y por otra parte estás pidiendo control. Por una parte. Pero después te voy a decir una cosa, al final, en definitiva, es de quien tiene poder. Y me da lo mismo de que el poder le haya venido porque tenga mucho dinero o el poder le haya venido porque esté en un sitio donde lo gobierne y lo controle todo, valga eso. Entonces, lo que hay que evitar es la concentración de poder, siempre. Garzón. Sí, yo pienso que este debate es muy serio, por lo tanto hay que hacerlo de nuevo también aquí con todo el rigor del mundo. Pienso también que la desigualdad es el principal problema de este país. La desigualdad de renta, como hablábamos antes, la desigualdad de riqueza y también la desigualdad de poder, de acceso al poder. Y creo que cuando más desigualdad hay,
emergen poderes salvajes como las grandes fortunas o las grandes empresas que lo quieren controlar absolutamente todo y que tienen la oportunidad de chantajear y de extorsionar a la sociedad en su conjunto. Con respecto a los medios de comunicación, en lo que se refiere a esa concentración de poder, nadie va a negar que es que al final puede ocurrir que haya una élite económica que tenga la capacidad de determinar los contenidos audiovisuales, cuando eso es un poder, que es el poder de generar opinión, de generar una información política. Y yo soy economista, pero he hablado con muchos periodistas, profesionales, siempre trabajando en medios de comunicación que a veces son conglomerados. Y en este país, en las últimas décadas, sobre todo la última década, el poder financiero está en auge. Los bancos acaban pudiendo elegir qué se decide y qué no se decide en los medios de comunicación. Recuerdo un relato de Javier Ortiz, un brillante periodista que trabajó en El Mundo, que desgraciadamente ya falleció. Gran tipo. Efectivamente, trabajaba en El Mundo, que dijo que el único artículo que le habían censurado en toda su vida, publicado en El Mundo, era por citar a Emilio Botín. Porque Emilio Botín, a través de su entidad financiera creciente en poder gracias a las políticas de PP y PSOE en España, gracias a esa capacidad, pudo censurar en un medio de comunicación privado una crítica a Emilio Botín en la que, por cierto, se le imputaban determinadas cosas que después se le ha visto que es real. Ese es el tipo de problema. Yo estoy contra la censura, contra la pública y contra la privada. Y la privada, eso hay que remediarlo limitando la concentración del poder. Pablo ha sido eludido en varias ocasiones. Pablo, si te parece, antes de contestar, vamos a darle a Francisco y luego vamos contigo. Sí, os tengo en mente a los demás. No os preocupéis, no me olvido de nadie. Mira si esto es plural, que el dueño de esta emisora se le está pegando de leches con toda la tranquilidad del mundo. Fíjate si es plural esta emisora. Fíjate si es plural José Manuel Lara Bosch, propietario no de la emisora, porque hay más accionistas, está el grupo Bertelsmann, el grupo de Agostini, que tiene un periódico que se llama La Razón, ¿no? Donde yo tengo columnistas que le pegan, con perdón de la expresión, leches, ¿no? Que critican a Lara y no pasa nada. Y nunca, en 7 años que dirijo este periódico, nunca, me ha dicho José Manuel los consejos que tenemos cada mes. Oye, por favor, dile a fulanito de tal que no me critique. Es decir, pero sí que es verdad, Francisco, pero qué broma es esta. Y esta semana lo hemos oído a un político muy conocido decir, ante las preguntas de un periodista de La Sexta, no sé cómo Lara permite esto. Eso es otra cosa. Es decir, vamos a ver, aquí me hace mucha gracia este gran debate. Vamos a ver. Es decir, mantener un medio público, lo mantenemos con el dinero de todos, ¿no? Y la audiencia importa un pepino en este país, ¿no? Se puede tener, decíais, Radio Televisión Española. Es decir, la televisión española está controlada por el PSOE, es decir, con toda la paz del mundo, ¿no? Y la gente del PP están escandalizados, ¿no? Que llevan 3 años en el gobierno y no ven la televisión española, que era cuando gobernaba el PSOE, que todo eran botafumeiros. Para que hablemos clarito, ¿no? ¿Por qué? Porque el PSOE controla todo el entramado de televisión española. Es acojonante. Eso es así. Pero eso está bien. Eso es así. Está bien que lo controle el PP y no el PSOE. Oye, déjame acabar. Sí, vamos a dejarle acabar a Francisco, contestará luego Pablo y Carmona. Un monográfico de Eduardo Inda, si quieres, no me importa. Pero vamos a hablar de las cosas. Entonces hay medios públicos que tienen que garantizarse, efectivamente, que aquí no se garantiza, que se sepa, es independiente. Y luego están los medios privados. Vamos a ver, levantar en cualquiera de los grandes grupos de comunicación... Te tengo que pedir brevedad como bueno, oye, pues no hablemos. No, oye, adelante, ya está. Adelante, a ver, yo también apunto, le vamos a pegar de leches a Lara y así todos contentos, ¿vale? O podemos hablar de lo que es una televisión privada y de lo que es un consejo de administración y una empresa que cotiza en bolsa y que levantar la persiana cada día cuesta 1 millón de euros. Aún así, aquí no le estamos dando leches a nadie. Hombre, claro, estamos diciendo... No, hombre, de esa bancada se está diciendo que si lo... Esa tampoco. Oye, ¿no me vas a interrumpir? Oye, si quieres... No, simplemente te digo una cuestión fundamental. Impresionante no, y de cual tú dices, bueno, se puede criticar a todo el mundo. Hombre, se está hablando de oligopolio. Yo no sé si quieres, aquí hay el gran economista que nos va a explicar lo que es el oligopolio. No es verdad. No hablo. Por una razón... No. Oye, eso sí que es de primero de economía, No, yo lo explico historia del quinto, comercio. yo de quinto, Oligopolio significa que te pones de acuerdo con a mí cuando me den la palabra, llevo 45 minutos sin hablar. Bueno, escuchando cada cosa. Oligopolio no es verdad. Escuchando cada cosa. Perdón. Oye, porque pasa una cosa muy sencillita. Esta cadena, ¿cómo se financia? De la gente que nos está viendo y de la audiencia. Y es la audiencia la que decide si le gusta un programa o no. Y ahora seguir contra el oligopolio y los medios de comunicación. Pablo y Carmona. Pascual Serrano, que escribió un libro que debería estudiarse en las facultades de información, Traficantes de Información, y que la editorial en la que lo presentó no lo quiso publicar y al final solamente lo sacó a Cal, cuenta una cosa que le pasó. Él escribía para un medio local de Vocento y le dejaban escribir lo que quisiera, Podía meterse con el Rey, meterse con el PP, con el Partido Socialista, hasta que un día se le ocurrió meterse con el Corte Inglés, que era uno de los anunciantes fundamentales del periódico. No volvió a escribir más.
¿A qué me refiero yo respecto a que los poderes públicos tienen que proteger a los periodistas? Que no se puede consentir que a alguien no le dejen escribir porque llame un anunciante. Habla bien del señor Lara, que acepte que haya gente que le pueda criticar, pero este programa es probablemente la tertulia política más importante del país. Imaginemos que el señor Lara no fuera como es y fuera de otra manera. Hombre, es la tertulia más importante, debe haber pluralidad. Y no se nos puede olvidar que algunos políticos han utilizado su capacidad para conceder licencias, porque las licencias para tener una televisión o no tenerla, acaban de cerrar un canal de La Sexta que era maravilloso, que hablaba de cine, que era probablemente uno de los canales más interesantes. Y eso toman las decisiones responsables políticos. Lo ha cerrado el Supremo. Es verdad, el Supremo, es verdad. El Tribunal Supremo de España. Lo que yo digo es que no puede ser que algunos políticos hayan utilizado las concesiones públicas para regalar televisiones a sus amigos, que es lo que todos hemos visto. Carmona, por favor, Carmona, para lleva controlar tiempo, tiempo esperando. Un parlamento. Antonio Miguel Carmona solamente. Fijaros si hay libertad de prensa en este programa, que yo estos últimos 45 minutos he escuchado cosas con las que no estoy nada de acuerdo. Es decir, que se ocultaba déficit cuando eran las comunidades autónomas del PP las que lo ocultaban. Es decir, de todo ese tipo de cosas que hemos escuchado y cada uno tenemos nuestra opinión. Y es importante. Tú la verdad. Yo no voy a entrar porque me parece sobre los amores o no amores entre Pablo Iglesias y Arenillas. Yo creo que este tema es muy serio. Arenales, Arenales. No te consiento. Arenillas es uno del PSOE. O sea, lo que os ha... Fijaros si ahora... Por favor. Calma. Estás desvariando. Por favor, no interrumpamos a Carmona. Fijaros si hay libertad de prensa, que lo que os ha preocupado no son vuestros amores, sino que te haya llamado Arenillas en vez de Arenales. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a ver. Mario Echeverría, David Águila, William Cácer, son periodistas detenidos en Cuba. A mí no me preocupa, y ahora voy a citar otros del otro lado, a mí no me preocupa la libertad de prensa en sí misma, me preocupa la libertad de los periodistas. En este país ha habido periodistas que han sido aporreados por órdenes, no digo por los trabajadores de la policía, que evidentemente, sino por órdenes de la policía, en este caso, ¿no? Fíjate, me parece gravísimo que los 843 despedidos de la televisión valenciana, 800, llevo 45 minutos sin hablar, me vais a permitir que nos tomemos esto en serio, en vez de estas bromas que yo escucho. 843... No, le dejamos a Carmona, Bomón, luego. Ahora vamos contigo. Yo he citado periodistas cubanos que han sido detenidos. Hay medios de comunicación en Venezuela que han sido cerrados. Hay 843 despedidos de la televisión valenciana manipulada, según ellos, por el Partido Popular. 861 despedidos de Telemadrid, según los propios trabajadores, manipulado por el gobierno del Partido Popular. Por cierto, si el gobierno... Le dejamos a Carmona únicamente. Por cierto, sí, no, cuando interrumpe no pasa nada. Si el gobierno socialista hiciera esto, yo lo criticaría evidentemente igual. Lo que hay que defender es la libertad de los periodistas. Y en ese sentido yo defiendo, igual que critico lo de Cuba y lo de Venezuela, yo defiendo que haya prensa libre, privada y prensa pública, que compitan entre sí y que haya una pluralidad. Y que esa pluralidad sirva para que denunciemos entre todos los atentados y las presiones a los periodistas. Los periodistas es el centro de un medio de comunicación, no es el papel, es el periodista. El diario El Mundo, por cierto, descubrió casos de corrupción del PSOE. ¿Y qué tengo que hacer yo? Agradecérselo. O otros medios de comunicación. Cuando Telemadrid, por ejemplo, aquí de todos los aquí presentes, el único que ha denunciado, y no lo digo por mérito, obviamente, la manipulación informativa en Telemadrid ha sido Servidor, que existe. Pero precisamente por eso debemos tener una autorregulación de los propios periodistas y sin las presiones ni de los medios de comunicación públicos ni de las grandes compañías, sino pluralidad y competencia entre todos ellos. Nativel. Es mi opinión. Gracias por dejarme hablar. Bomón y Nativel. Carmona, poner el tema de la falta de libertad de algunos periodistas en Cuba en comparación con lo que pasa en España y decir además, a continuación, que por orden de alguien que no has dicho quién es, policías han aporreado a periodistas según en España, los periodistas. Me parece una canallada. Estamos hablando del tema. A ver, ¿puedo intervenir en relación a esto? Canallada, tú no eres un canalla. Digo que es una canallada el acto que describes. ¿Me dejas que te lo explique? No es cierto, además. No, ahora mismo no, es turno de Bomón y Nativel está esperando. Pero de todos modos, en estos momentos, la libertad de expresión en España y en el mundo entero está más garantizada que nunca, porque hay más canales para informarse de los ciudadanos que ha existido nunca. La comunicación se ha convertido en el primer poder
Y ahora mismo ya no es una cuestión de que haya una serie de medios que se concentren o no, que todos podemos estar en contra de ese peligro, evidentemente. Es que ahora la información mana absolutamente por todos los sitios a través de Internet. Se han constituido medios digitales que son más baratos que los grandes medios y, por tanto, donde reina una libertad absoluta. Y además, en definitiva, quien garantiza la libertad de expresión y la libertad de información, que es un derecho del ciudadano, son las audiencias. Y vivimos en una democracia de audiencias. Nativel, ¿me dejas aclararte las lo de audiencias Canallada? No, perdóname, Carmona, ¿qué está esperando Nativel? Y a mí no dejarlo aclarar. Pero lo que me preocupa... Acabamos, por favor, Momón. Termino inmediatamente. Nos vamos a publicidad, perdóname, Momón. Es que insisto, la capacidad de a veces de concreción no la queréis poner en práctica y la tenéis. Nos vamos a publicidad, volvemos unos minutos. Nativel, vas a ser la siguiente en cuanto acabe. Debate político, no sé si el más importante, tal vez uno de los más, lo decía Pablo Iglesias, si este debate es importante es por vuestra asistencia, porque periodistas y políticos de diversos signos y medios venís aquí a hablar. Eso es lo único que a nosotros nos hace un debate político importante, no sé si el más, que es quizá excesivo, pero te lo agradezco. Gracias por venir. Iba a acabar Momón antes de ir con Nativel. Adelante. Telegráficamente. Con todo, la propuesta de Pablo Iglesias me parece la propuesta con todo cariño. Pablo, tú eres un provocador, estás montando un movimiento populista y evidentemente quieres marcar la agenda del debate y son provocaciones porque a nadie se le ocurre estar en contra del control que ejercen los medios públicos y pedir para que haya más libertad que se controlen los medios privados. Tendrá que contestar antes de dar paso a Nativel. Sí, lo que yo he dicho creo que es muy claro. Los poderes públicos tienen que garantizar la libertad de expresión. La libertad de expresión de los periodistas no puede ser que se consienta que a un periodista se le imponga lo que tiene que hacer. Los poderes públicos tienen que garantizar que los medios públicos que pagan los ciudadanos son plurales y dan información veraz, porque en democracia la información es un derecho. Y el informe del Parlamento Europeo de 2007 alerta sobre el peligro de la concentración de la propiedad de los medios. Mira, yo soy español y como español no me gusta que buena parte de los medios de comunicación que operan en mi país sean propiedad de extranjeros. No me gusta. El señor Polanco podría no gustarme demasiado, pero era de mi país y ahora son fondos de inversiones estadounidenses los que son propiedad del periódico más importante. A mí como español eso no me gusta. Vamos a ver si puedo mantener la calma. Yo tengo una larguísima trayectoria, he trabajado en medios públicos, en medios privados, y aquí se está hablando de los periodistas como si fueran Kleenex que se utilizan y cuando no le conviene al poder se tiran. Aquí se defiende la libertad de expresión porque muchos periodistas se juegan la vida por defenderla, porque hay muchos periodistas que han muerto por defender la libertad de expresión, porque no solamente en las guerras, sino en España, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, hay gente que pierde los derechos civiles por contar cada día lo que pasa. Entonces, no somos peones que nos utiliza el poder como le da la gana y nos desecha. Aquí, si alguien nos impone algo, es muy probable que nos neguemos muchos a aceptarlo. Y casualmente, en esta cadena hay un empresario que respeta la libertad de expresión, puedo dar fe de ello. La respeta aquí, la respeta en periódicos tan opuestos como esta cadena, como el que dirige Maruenda. O sea, aquí es que estoy muy indignada, no mantengo la calma porque me parece intolerable que se hable de nosotros como si fuéramos meros peones para que nos utilice el poder. En los medios públicos también hay periodistas dignos, en todas partes hay periodistas dignos, que se juegan la vida por defender la libertad de expresión. Se acabó. Dicho lo cual, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de unas acusaciones que aparecían esta semana en el diario El Mundo sobre la figura de Pablo Iglesias, hoy presente. Una información que nuestra compañera Andrea Ropero nos acerca para que la conozcamos en profundidad antes de empezar a debatirla. Andrea, adelante. Sí, vamos a ver lo que ha publicado El Mundo porque ha levantado mucha polvareda. Bueno, esta portada del diario El Mundo en la que acusa a Pablo Iglesias de ayudar a la red de apoyo a los presos de ETA ha vuelto a abrir la caja de los truenos. Iglesias, el hombre de Herrira en Madrid. Ese es el titular del periódico. Herrira, según la Guardia Civil, es la heredera de Gestoras por Amnistía y Askatasuna, una organización de apoyo a los presos de ETA. El juez Velasco encabezó en octubre esta operación contra Herrira, detuvo a 18 dirigentes, suspendió además la red y ha bloqueado también
todas sus cuentas. Pues bien, en esa documentación incautada por la Guardia Civil aparecía, según El Mundo, el nombre de Pablo Iglesias como su hombre de referencia en la capital. También su teléfono móvil, su email y un documento que, según el mismo periódico, constata que Pablo Iglesias cenó en diciembre de 2012 con miembros de esa organización. Lo pueden todos ustedes leer ahí. Le pidieron, repito, según El Mundo, que apoyara a los presos y él accedió. Hace referencia al periódico a este mensaje grabado en el que Pablo Iglesias saluda a los representantes en un acto de Herrira. Vean. Quiero mandaros un saludo desde Madrid, desde el otro Madrid, a todos los asistentes al acto de la Naitasuna de Iruña. Es fundamental que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para defender los derechos humanos y para combatir la excepcionalidad. Hay que terminar de una vez por todas con este conflicto. Un saludo. Ese era su saludo, pero además hay otro vídeo al que muchos recurren también para criticar a Pablo Iglesias. Estas palabras del líder de Podemos en un acto en una Herrico-taberna de Navarra. Tenemos aquí las imágenes. Bueno, esto no era, lo podrán ver todos ustedes en un momento, era un acto en el que Pablo Iglesias participó en Navarra en una Herrico-taberna y por todo eso se le ha criticado mucho. Me dicen que lo tenemos, ahora sí que lo van a ver todos ustedes. Cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. La Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Esas que acaban de ver todos ustedes eran las palabras de Pablo Iglesias. Esta de aquí, la portada del Mundo, en la que Pablo Iglesias dicen que eres el hombre de Herrira en Madrid. Bueno, esta semana he recibido algunos WhatsApps que tengo que decir que me han emocionado. WhatsApp de víctimas de ETA y de guardias civiles que me han dicho: estamos contigo y no vamos a consentir que se utilice nuestro dolor como arma arrojadiza en política, que yo creo que eso es una vergüenza. Se pueden tener opiniones diferentes, pero yo creo que todos estamos por la paz, y utilizar algo tan serio como el dolor de las víctimas del terrorismo para hacer política y para atacar y para mentir, a mí me parece que no es propio de buenos periodistas. Es verdad que yo participé en una reunión junto a representantes de Izquierda Unida y de la Unión de Actores en Madrid el mismo día que Herrira, una asociación legal, se reunía en el Congreso de los Diputados con el Partido Socialista Obrero Español, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Izquierda Unida. También se reunió Celia Villalobos con Xavier Miquel Errekondo, diputado de Amaiur. Es que hablar no está mal para buscar la paz. Podremos tener diferencias respecto a los derechos humanos. Yo soy contrario a la doctrina Parot, igual que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y yo sé que algunos de los que estáis en esta mesa sois favorables a la doctrina Parot. Podremos discutir sobre las medidas de política penitenciaria que son absolutamente fundamentales en este momento, pero de ahí a que se hable acusando a alguien de apología del terrorismo, a mí eso me parece una barbaridad, por respeto en primer lugar a las víctimas. Eduardo Enda. Lo primero que hay que decir es que no son acusaciones, es una información, y una información sobre hechos que ha aprobado la Guardia Civil. Lo que dice la Guardia Civil es que este señor era la referencia, el contacto de Herrira, que es una parte de ETA en Madrid. No lo decimos nosotros, lo dice la Guardia Civil. Eso es lo primero que hay que precisar para ser honrados intelectualmente. En segundo lugar, yo quiero rendir un homenaje hoy, en este momento, a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a cañón tocante hace 17 años, se cumplen hoy 17 años. Es decir, ese asesinato, según Pablo Iglesias, se cometió tenía una explicación política. Pues fue un asesinato deleznable, como todos los que ha protagonizado ETA. Y hay que decir otra cosa. Está bien que Pablo Iglesias poco a poco evolucione y cambie de parecer, pero una persona, un demócrata, jamás participaría en un mitin de Herrira o de las gestoras por amnistía, porque es ETA. Yo no participo, un demócrata no debe participar nunca, Pablo, en un mitin de una organización que ha asesinado a 900 personas, que ha secuestrado a varias decenas, que ha dejado huérfanos a centenares de niños, que ha mutilado a miles de personas, que ha dejado
con quemaduras gravísimas a cientos. Yo no participaría nunca en un mitin y creo que un demócrata jamás debe participar en un mitin. ¿Pablo? Pero, ¿puedo terminar? Sí. Pero, por ejemplo, no voy a referirme a las declaraciones de Pablo porque ya las habéis reflejado, pero Monedero, que según él dice es íntimo suyo y es compañero suyo de Podemos, dijo unas palabras que son muy explícitas de lo que nosotros comentamos el otro día y de por dónde iban y por dónde yo creo que van hasta el momento los líderes de Podemos, que no los votantes de Podemos, que no es lo mismo. Y Juan Carlos Monedero dijo textualmente, y abro comillas, cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Cierro comillas. A mí esas declaraciones me parecen deleznables, repugnantes. Que alguien justifique a una banda que ha asesinado a 900 personas, que ha dejado heridas a 5.000, me parece sencillamente repugnante. Yo creo que desde el programa se debería llamar por teléfono en este momento a Juan Carlos Monedero para que pueda defenderse. Creo que eso sería lo razonable. En aquel acto en Pamplona... Bueno, pero un momento, ya que estás tú, te vamos a dejar a ti ese papel. Adelante. Pero creo que no estaría muy mal que por alusiones se le llamara. En aquel acto, en Navarra, estaban presentes dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Estaba presente Javier Madrazo de Ezker Batua. Estaban presentes representantes de muchas organizaciones civiles que estaban diciendo una cosa que no tiene nada que ver con ETA, que estaban diciendo que se cumplan los derechos humanos, que es algo que la mayor parte de los ciudadanos del País Vasco están de acuerdo. Y a ti te puede parecer mal, pero que utilices el dolor de las víctimas, que hables de los asesinatos y de las mutilaciones para enfrentarte políticamente conmigo, revela hasta qué punto algunos tenéis miedo a discutir de las cosas serias y de las cosas importantes. Nosotros condenamos a ETA y lo hemos dicho siempre alto y claro, pero hablar de un problema político no supone estar de acuerdo con él. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron un crimen, pero tienen explicación política. El conflicto de Irlanda del Norte se estudia en las facultades de ciencia política y eso no quiere decir que yo no condene las bombas del IRA. El Código Penal español dice que los delitos de terrorismo son los que se caracterizan por querer subvertir el orden constitucional. ¿Qué es querer subvertir el orden constitucional más que una intencionalidad política? Yo puedo hablar del cáncer y no estar de acuerdo con el cáncer. Y ahora me vas a permitir que te lea algo que ha escrito una víctima de ETA. Es breve. Yo pasé miedo en mi juventud y no lo siento ni lo quiero más. Y yo como miles de personas dentro y fuera de Euskadi. Ni cuando paseo por Bilbao ni cuando hablo de ETA con las mismas personas con las que entonces no hablaba. Y dice al final, esto incluye a personas de Rirá. Algunas tienen mi teléfono y mi dirección de correo electrónico. Que cada cual saque conclusiones. Hablar con una asociación legal con la que puedo tener muchas diferencias no me convierte en cómplice de nada. En todo caso, algunos asumimos la responsabilidad de que el futuro de paz en España y en el País Vasco pasa por el diálogo, mientras que otros utilizáis el dolor y el sufrimiento de las víctimas para vender periódicos. Va a hablar Eduardo Inda y después voy a abrir el debate a los diario demás, El Mundo y yo personalmente hemos estado siempre del lado de las víctimas. Cuando tú elogiabas a ETA, nosotros estábamos del lado de las víctimas. Cuando tú elogiabas a los que mataban, nosotros estábamos al lado de las víctimas. Y te voy a leer una frase que tú dijiste que revela cuáles eran, por lo menos hasta el día de hoy, tus verdaderas intenciones. Abro comillas. Pero hay otra forma de entender la política, entenderla como boxeo. Entender que la paz no es más que el resultado de la guerra. Así entiende ETA la política. En tercer lugar, lo que quiero decir es que yo no utilizo a las víctimas. Tú te asocias y tú eres el apoyo en Madrid de algunos de los que mataron a 900 personas, secuestraron a decenas y han dejado heridas a miles. Tú eres la referencia de esos indeseables en Madrid. Y no lo digo yo, no lo dice el periódico, lo dice la Guardia Civil. Tú eres la referencia. Tienen tu móvil, tienen tu teléfono. Y ellos, en la documentación que se les incautó, tenían tu nombre con un entrecomillado que ponía referencia en Madrid. El nombre de Eduardo Inda.
jamás se encontrará entre la documentación que se incauta Vamos a abrir el debate a continuación. Antes de darte paso, Pablo, vamos a abrir un poco más el debate, vamos a escuchar a Arenales y luego a Alberto Garzón. Te daremos paso después. También a ti, Carmen. Adelante, Arenales. Hablabas, Pablo, de los derechos humanos que los suscribían todos los vascos y el resto de los españoles. Yo creo que es algo que, como la libertad de expresión que hablábamos antes, no se pone en absoluto en duda. Pero a mí sí me gustaría, ya que te tengo enfrente, de verdad, porque estoy francamente preocupada con esto, seriamente preocupada. Yo he debatido contigo en otras mesas y cuando he oído esto me ha dejado preocupada y alarmada. Hiciste unas declaraciones en el Reach que se pudieron interpretar o se podrían interpretar, y quiero que las aclarases, como hacer apología al terrorismo, como justificar la violencia para conseguir algo políticamente, y eso es hacer apología al terrorismo, es justificar, es bueno, a lo mejor la violencia de vez en cuando está bien si conseguimos alguna cosa, o incluso en estas declaraciones te he oído que has dicho la palabra conflicto. No hay un conflicto, hay unos señores que con una pistola matan, y eso no es un conflicto. Eso no es un conflicto. Hay unos verdugos y hay unas víctimas. Y sabemos dónde están todas las víctimas, las cerca de 900 víctimas. Y no sabemos todavía dónde están todos los verdugos. Y tiene que haber justicia, y tiene que haber dignidad, y tienen que pedir perdón. No se trata de un conflicto. Ya has hecho una analogía con el cáncer, porque dices, a mí no me gusta el cáncer y sin embargo puedo hablar del cáncer. Es que esto no es un cáncer, no es algo que te entre. Aquí hay voluntariedad. Hay alguien que si no piensas igual que si no te da lo que tú quieres, va y Alberto te mata. Garzón. Y eso no. Y ya preguntarte por último, en tu programa electoral, ¿qué dices sobre la política antiterrorista? Venga, ¿Cómo pues lo que ves? conteste Pablo, luego Alberto Garzón. Venga. Sí, a toda velocidad. He dado órdenes de establecer contactos con el Movimiento Vasco de Liberación. ¿Esto es apología del terrorismo o una declaración de José María Aznar? Reuniones con el gobierno español y ETA, Argel, Felipe González. Reuniones con el gobierno español y ETA, Zarzalejos, Pero yo te estoy hablando de si justificas la violencia para conseguir un momento, cosas. por favor, porque está hablando ahora... diferentes. Espera un poco, Arenales, es el turno de Se han Pablo. apuntado muchas cosas. Enviado Zarzalejos por José María Aznar a reunirse con ETA. Zapatero también mandó una delegación a negociar con ETA. Yo condeno ETA, no justifico la violencia para conseguir objetivos políticos. Ahora bien, por desgracia, en nuestro planeta, en nuestra historia, la violencia se ha utilizado para buscar objetivos políticos. La política del boxeo, ¿qué supone para entender a ETA? ¿Cómo quería ETA obtener sus objetivos políticos? Matando. Eso es la política del boxeo. Utilizar la violencia para lograr objetivos políticos. Sí, muy bien. No lo suavices, vamos a hablar claro. Pero si no es suavizarlo, es que soy profesor de ciencia política y se escriben tesis doctorales por eso, sobre... y de comunicación sé que sabes mucho, es que no es lo mismo, por favor, es que es Arenales, terrorismo. vamos a respetar los turnos. Ninguna duda con respecto a eso, pero son temas de Estado muy serios. Hay fotografías en las que podemos ver a nuestro jefe de Estado con Xavier Miquel Errekondo, en la que podemos ver a Mayor Oreja con dirigentes de Batasuna, y creo que nadie diría a partir de ahí que colabora con ETA y que es responsable, que es lo que se está diciendo aquí. A la vuelta vamos a entrevistar a nuestro primer invitado. Y yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación.
Oh